mi marido murió hace 5 años. Cada mes, sin falta, enviaba 200 euros a mis suegros para pagar una deuda. Un día, mi vecino del piso de abajo me dijo: deja de enviarles dinero y mira la cámara de seguridad. Al día siguiente revisé las grabaciones. La escena que se desarrolló ante mis ojos me dejó helada. El olor a yeso desconchado mezclado con el hedor de los desagües que no se habían limpiado en años me golpeó en el momento en que apagué el motor de mi viejo coche al pie del edificio. Este antiguo bloque de pisos de ladrillo había sobrevivido en el corazón de Madrid por más de 70 años, tan desgastado decrépito como la gente que se consumía lentamente en su interior. Cerré mi sedán color burdeos cerca de la esquina, justo donde una mancha de pintura roja marcaba el lugar que había ocupado durante los últimos 5 años. Hoy era el día 5 del mes. El día en que yo, Lucía, una viuda de 34 años, tenía que cumplir con la obligación de pagar la deuda de mi difunto marido. 5 pisos, sin ascensor. Me ajusté el bolso. Mi mano rozó inconscientemente el sobreabultado en el bolsillo interior. 200 euros, una cantidad insignificante para los ricos, pero una sexta parte de mi escaso salario. Dinero que salía de la leche de Mateo, de sus clases particulares, de las cuotas de su equipo de fútbol. Hace 5 años, para que Marcos pudiera ir a trabajar a las plataformas petrolíferas del Mar del Norte. Sus padres sacaron todos sus ahorros de la jubilación, un total de 12.000 euros, y se los entregaron. El día que Marcos murió, su madre me señaló con el dedo, acusándome de que, por mi culpa, su hijo tuvo que irse de casa solo para terminar perdiendo la vida, dejándolos a ellos, 2 ancianos, con las manos vacías. Ella me obligó a asumir la responsabilidad de devolver esa cantidad, dividida en 200 euros al mes durante 5 años. Apreté los dientes y acepté, considerándolo el último gesto de amor hacia mi marido y una forma de tener paz para criar a mi hijo. La escalera era un pozo oscuro y profundo, apenas iluminado por débiles rayos de sol que se filtraban a través del cristal sucio del patio de luces. El eco de mis pasos resonaba en las baldosas desgastadas. Clac, 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 cada paso era un peso muerto. En el primer piso, el portero siempre tenía la radio a todo volumen. En el segundo, el olor a fabada quemada escapaba de una cocina comunitaria. En el tercero, una pareja joven discutía a gritos por la subida de la factura de la luz. Cuando llegué al cuarto, el silencio se volvió casi total, y el quinto, donde vivían mis suegros, era un mundo aparte, poseedor de una quietud inquietante. Me detuve en el rellano del 5.º piso, limpiándome el sudor de las sienes. Sentía el pecho apretado y el corazón me latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la vaga sensación de malestar que siempre me invadía frente a aquella puerta de hierro pintada de un azul que se caía a trozos. Apartamento 504, la casa de los padres de Marcos. Llamé 3 veces con golpes secos y claros. Toc, toc, toc. Silencio. Sabía que estaban en casa. Nunca salían a ningún lado. Eladio, mi suegro, sufría de artritis, y Paquita, mi suegra, siempre se quejaba de dolores de cabeza y mareos. Ambos vivían como sombras en aquel piso de 55 metros cuadrados, con las persianas bajadas y la puerta echada con cerrojo, día y noche. Llamé de nuevo, esta vez más fuerte. Suegro, suegra, soy Lucía. Pasó casi un minuto hasta que oí el arrastrar de unas zapatillas en el interior. El sonido del cerrojo al descorrerse fue seco, como el crujido de los huesos de un anciano. La puerta se abrió solo una rendija, apenas lo suficiente para que asomara una cara arrugada y gruñona. Era Paquita. Tenía poco más de 60 años, pero parecía mucho mayor. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras, siempre miraban a su alrededor con sospecha, como si temiera que alguien le robara el alma. No abrió la puerta del todo, mantuvo la cadena de seguridad puesta, creando una barrera fría entre su mundo y el mío. ¿Eres tú? Su voz era ronca, carente de emoción. Sí, hola, Paquita. He venido a traer el dinero de este mes. Traté de mantener una sonrisa, aunque sentía los músculos de la cara tensos. Ah, dámelo, dijo secamente. Abrí mi bolso apresuradamente y saqué el sobre que ya tenía preparado.
Lo ofrecí con las dos manos a través de la estrecha abertura. Aquí están los 200 euros de este mes para que podáis comprar vuestras medicinas. Paquita extendió una mano huesuda, surcada de venas azules, y arrebató el sobre con la velocidad de un ave de presa. Sin contarlo ni mirarlo, se lo metió directamente en el bolsillo de su bata. El gesto fue tan automático y decidido que me sentí como una extraña en deuda, no como su nuera. ¿Está bien, Mateo?, preguntó sin mirarme a los ojos, desviando la mirada hacia las escaleras detrás de mí, como vigilando si alguien subía. Sí, está genial. No deja de preguntar por sus abuelos. Este fin de semana, si queréis, puedo traerlo para que pase el día con vosotros. Ya casi he terminado de pagar la deuda. Me gustaría que estuvierais más cómodos con él. Al oír eso, el rostro de Paquita se agrió y agitó la mano con nerviosismo. No, no. Tu suegro está mal de la pierna y yo tengo dolor de cabeza. Un niño en casa es mucho alboroto. No estamos para ruidos. Terminar los pagos es asunto tuyo. Ya te llamaremos cuando nos sintamos mejor para que lo traigas. La misma excusa de siempre. En 5 años, las veces que el pequeño Mateo había pisado esa casa se podían contar con los dedos de una mano, y siempre nos echaban después de 15 minutos con cualquier pretexto. Está bien, bueno, tal vez en otro momento, bajé la cabeza, tragándome la amargura que subía por mi garganta. Vete ya, que estando en la corriente vas a pillar un resfriado y luego es peor. Dicho esto, Paquita dio un portazo. El cerrojo sonó con un clic definitivo. Me quedé allí plantada, mirando la fría e impersonal puerta de hierro. Ni una invitación a pasar, ni un vaso de agua. Pegué la oreja a la puerta, esperando oír la voz de mi suegro, o al menos el sonido de la televisión. Cualquier ruido normal de una casa habitada, pero no. Dentro reinaba un silencio absoluto. Un silencio aterrador. Como si esa casa fuera una tumba gigante devorando cualquier sonido de vida. El viento se colaba por el hueco de la escalera, enfriándome la espalda. Se me puso la piel de gallina y me subí el cuello de la chaqueta, dándome la vuelta para bajar. Sentía el corazón pesado. Marcos, te fuiste y me encajaste esta deuda. Casi he terminado de pagarla. ¿Por qué tus padres siguen siendo tan fríos con tu hijo y conmigo? La pregunta flotaba en mi mente, perdiéndose en el vacío de la oscura escalera. No sabía que, en el preciso instante en que me daba la vuelta, un par de ojos me observaba a través de la persiana entreabierta. Una mirada que no era la de un anciano, sino una afilada y calculadora. Bajé al patio sintiendo que escapaba de un sótano sin aire. El sol de la tarde, de un amarillo pálido, se filtraba entre las ramas de los árboles, dibujando manchas de luz en el suelo de hormigón. El ambiente del patio contrastaba con la quietud del 5.º piso. Unos chicos jugaban al baloncesto, gritando a pleno pulmón. Varias mujeres sentadas en los bancos limpiaban judías verdes y cotilleaban animadamente. Me dirigía hacia mi coche, lista para arrancar e ir a recoger a mi hijo, cuando una mano arrugada pero firme me agarró la muñeca. Lucía, ¿eres tú, pequeña? Me di la vuelta sobresaltada. Era la señora Carmen. Había sido la presidenta de la comunidad de vecinos en su día y, aunque estaba jubilada, mantenía ese aire de autoridad y el gusto por saberlo todo. Estaba sentada en un banco de piedra abanicándose con un trozo de cartón y mirándome fijamente con los ojos entrecerrados. Sí, hola, señora Carmen, disfrutando de la brisa, la saludé cortésmente. La señora Carmen no respondió a mi comentario trivial. Me hizo sentar a su lado y miró a su alrededor como si temiera que alguien la oyera. Luego se acercó a mi oído y susurró con aire de misterio. ¿Has subido a pagarles la deuda a esos dos otra vez? Me sorprendió que supiera de un asunto familiar tan privado, pero asentí. Sí, hoy tocaba pago. La señora Carmen chasqueó la lengua y sacudió la cabeza con una expresión de compasión mezclada con cierto temor. Bajó aún más la voz. Pobre criatura, trabajando como una mula para mantener a gente que no se lo merece. Escúchame bien. El mes que viene no les des ni un céntimo. Fruncí el ceño, sin entenderla. La señora Carmen era conocida por ser cotilla,
pero no era una mala persona que incitara a no pagar las deudas. ¿Por qué dice eso? Solo me quedan un par de meses. Son por los 12.000 euros que Marcos pidió para irse fuera. Tengo que cumplir con mi obligación. Su mano apretó mi brazo con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome fijamente, y su voz, aunque temblorosa, pronunció cada sílaba con dureza. Dicen por aquí que los muertos a veces no están tan muertos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Se me puso la carne de gallina. Las palabras de la señora Carmen fueron como una ráfaga de aire gélido del más allá en pleno día. ¿Qué está diciendo? Mi marido murió hace 5 años. Tenemos el certificado de defunción. Incluso trajimos sus cenizas. Me interrumpió con un gesto de la mano. No hablo de fantasmas. Hablo de gente de carne y hueso. ¿No te has fijado? Esa casa está más callada que una iglesia durante el día, pero alrededor de la 1 o las 2 de la mañana se oyen ruidos. Una noche no podía dormir, salí al balcón a fumar un cigarrillo y vi la sombra de un hombre subiendo al 5.º piso. La forma en que caminaba me resultó muy familiar. Muy familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sí, esa forma de cojear con el hombro un poco caído, igual que Marcos después de que se rompiera la pierna en aquel accidente de moto. Y lo más extraño es que siempre que vienes a traer el dinero, esa misma noche o la siguiente, aparece esa sombra. Me quedé paralizada. Mi mente en blanco. Marcos murió en un accidente laboral en una plataforma. Un representante de la empresa contratista nos trajo la urna con sus cenizas. Seguramente se equivoca. Su vista ya no es lo que era, traté de encontrar una explicación lógica, pero mi propia voz temblaba. La señora Carmen me lanzó una mirada afilada. Soy vieja, pero no estoy gaga. Además, lo vi. Llevaba una gorra calada hasta las cejas y una mascarilla. Si fuera un ladrón, estaría merodeando. Pero este sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta como si fuera su casa. Si no me crees, es problema tuyo, pero hazme caso y compruébalo. En el rellano entre el 4.º y el 5.º piso, el administrador acaba de instalar una cámara de seguridad por los robos. Pide a alguien con contactos que te consiga las grabaciones. Dicho esto, la señora Carmen me soltó el brazo y siguió abanicándose como si nada hubiera pasado. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia mi coche. Mi cabeza era un torbellino. Las palabras de la señora Carmen resonaban en mi interior. No tan muerto. Camina cojeando. Abrió la puerta como si fuera su casa. Puse la llave en el contacto con las manos temblando. Un miedo vago pero abrumador empezó a apoderarse de mí. Si Marcos estaba vivo, ¿por qué me había dejado cargar con esta enorme deuda durante 5 años? Las calles de Madrid en hora punta eran un caos. Pero yo me sentía completamente ajena a todo aquello. En mi cabeza, una película se repetía a cámara lenta, conectando recuerdos fragmentados de los últimos 5 años. Recordé las visitas a mis suegros. ¿Por qué Paquita siempre exigía el dinero con tanta dureza? Los 12.000 euros eran sus ahorros de jubilación. No los necesitaban de inmediato. ¿Por qué insistían en que les pagara 200 euros cada mes sin faltar un céntimo? Sus pensiones de la Seguridad Social sumaban casi 2.000 euros entre los dos. Viviendo donde vivían, era más que suficiente para 2 ancianos austeros. ¿Para qué necesitaban 200 euros más en efectivo cada mes? ¿Para ahorrar o para mantener a alguien? Una vez, el verano pasado, con un calor infernal, les llevé una bolsa de naranjas. Cuando Paquita abrió la puerta, vi por el rabillo del ojo que, dentro de la casa, las persianas estaban completamente bajadas. No tenían aire acondicionado ni las ventanas abiertas. ¿Cómo aguantaban el calor así 2 personas mayores, a menos que intentaran ocultar la presencia de alguien más? Mamá, Mateo te está esperando. La voz aguda de mi hijo me devolvió a la realidad. Había llegado a la puerta de su colegio. El niño corrió hacia mí sudando. Lo abracé, sintiendo un nudo en el estómago. El padre de Mateo. El día que recibí la noticia de la muerte de Marcos, me desmayé varias veces.
Paquita solo repetía que él se había ido a buscar un futuro mejor para la familia. Ahora que ha muerto, nos hemos quedado sin nada y con deudas. Tú eres su esposa. Tienes que hacerte cargo. Por el amor a mi hijo, para que no perdiera a sus abuelos, acepté trabajar sin descanso para pagar la deuda. Pero, ¿y si lo que decía la señora Carmen era verdad? La idea me hizo dar un volantazo, casi chocando con un coche que venía en dirección contraria. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mateo asustado. «Sí, cariño, no es nada. Solo estoy un poco cansada». Cuando llegamos a casa, después de hacer la cena y acostar a mi hijo, me senté frente al ordenador. La pantalla brillaba, pero no podía concentrarme. Abrí un cajón y saqué mi libreta de presupuestos. La línea pagar deuda abuelos 12.000 estaba rodeada con un círculo rojo. Había pagado durante 58 meses. Solo quedaban 2. Si Marcos estaba vivo, significaba que no estaba pagando una deuda, sino que me estaban estafando. Recordé el detalle de la cojera. Marcos se había roto el tobillo izquierdo en un accidente de moto en 2018. La sospecha, como el ácido, empezó a corroer mi confianza. Necesitaba pruebas. Cogí el teléfono y busqué un nombre en mis contactos. Nacho era un primo mío, un genio de la informática. Nacho, ¿qué pasa llamándome a estas horas? Nacho, ¿estás ocupado? Necesito un favor. Dime que sí porque es algo delicado. ¿Conoces a alguien que gestione las cámaras del edificio donde viven mis suegros? Hubo un silencio al otro lado. El de la zona sur. Tengo un amigo en la empresa de seguridad que las instaló. ¿Por qué? ¿Han robado algo? Sí, algo así. Creo que se me cayó la cartera en las escaleras. ¿Hay alguna forma de que me consigas los archivos de la cámara de las escaleras entre el cuarto y el quinto piso de los últimos 3 meses? Preguntaré mañana y te digo algo. Por favor, Nacho, es muy importante. Colgué con las palmas de las manos empapadas en sudor. La flecha ya había salido del arco. Acababa de empezar mi búsqueda de la verdad. La tarde siguiente me reuní con Nacho en el patio de una cafetería escondida en una calle lateral. Llegó puntual y sacó un portátil de su mochila. Lucía, ¿qué te pasa? Estás muy tensa, tienes mala cara, me miró con preocupación. Forcé una sonrisa. ¿Cómo ha ido? ¿Has conseguido algo? Nacho asintió. Has tenido suerte. El sistema lo guarda todo en la nube. Mi amigo me pasó los archivos. ¿Qué día dices que perdiste la cartera? Pon el día 5 o 6 de cada mes, entre la 1 y las 3 de la mañana. Nacho tecleó en silencio. Aquí está. Día 6 del mes pasado. Mira esto. Giró la pantalla hacia mí. La imagen era granulada, en blanco y negro. La cámara enfocaba desde el rellano del cuarto piso hacia arriba, hacia el quinto. El pasillo estaba desierto. El reloj marcaba la 1:45 de la madrugada y 20 segundos. Una sombra apareció subiendo las escaleras. Sentí que se me detenía el corazón. El hombre llevaba una chaqueta holgada y una gorra calada que ocultaba la mitad de su rostro. Llevaba una mascarilla. Para. Ponlo en cámara lenta, mi voz sonaba extraña. Nacho pulsó una tecla. El hombre subió los escalones. Primero el pie derecho. Luego arrastró el izquierdo con una ligera cojera. Su hombro izquierdo se hundía un poco cuando ponía peso en esa pierna. Ese andar. Me tapé la boca para suprimir un sollozo. Era inconfundible. Era Marcos. Me quedé mirando la pantalla. El hombre llegó a la puerta 504. No llamó. Metió la mano en el bolsillo, sacó un llavero, eligió una llave con destreza y la introdujo en la cerradura. Clic. La puerta se abrió. Se deslizó dentro y la cerró con mucho cuidado. ¿Reconoces a alguien? Preguntó Nacho con cautela. Pon el mes anterior. Nacho obedeció. El 6º día del mes anterior, a la misma hora, la misma persona,
el mismo sigilo y la misma facilidad para abrir la puerta. Vi los 3 vídeos de los últimos 3 meses seguidos. El patrón no cambiaba. La noche después de que yo entregara el dinero, él aparecía. De repente sentí náuseas. ¿A quién había estado pagando durante 5 años? Estaba pagando al mismo hombre que se escondía allí, que había permitido cruelmente que su esposa y su hijo sufrieran por una deuda falsa. Nacho, cópiame todo esto en un USB. Y ni una palabra a nadie, por favor. Nacho vio la seriedad en mi rostro y asintió. Tranquila. No diré nada. Agarré el USB, apretándolo en mi mano. Esto era enorme, más grande que si se cayera el cielo. Me levanté y salí corriendo de la cafetería. Marcos estaba vivo, y él, junto con sus padres, había montado esta farsa para explotarme hasta los huesos. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de mi habitación con llave y me dejé caer al suelo. El portátil reprodujo el vídeo una y otra vez. Recordé la chaqueta que llevaba. Era una que yo misma le había regalado antes de que se fuera. Marcos no estaba muerto. ¿Por qué fingir su propia muerte? ¿Por qué usar la excusa de una deuda para obligarme a pagar? Recordé el día que recibimos la terrible noticia. Mis suegros lloraron desconsoladamente, pero justo después del funeral, sacaron el tema de la supuesta deuda. Hija, Marcos se fue por esta familia. Ahora que él no está, somos viejos y no tenemos ingresos. Los 12.000 euros que le dimos se han perdido. A ver cómo arreglamos esto. Apelaron a mi compasión y a mi sentido de la responsabilidad. Sabían que nunca abandonaría a los padres de mi marido, y así, me convirtieron en su cajero automático durante 5 años. El dolor se transformaba en ira, una rabia que ardía lentamente. Casi 14.000 euros contando intereses y regalos. Era mi sudor, mis lágrimas. Había ahorrado cada céntimo para mantener al fantasma de mi marido y a sus 2 cómplices. Miré el altar improvisado donde la foto de Marcos seguía sonriendo amablemente. Quise romperlo en 1000 pedazos, pero no destruir cosas no solucionaría nada. Tenía que mantener la calma, ser más lista que ellos. Has interpretado muy bien tu papel de muerto, Marcos, susurré. Bueno, ahora déjame interpretar a la esposa ingenua un poco más, pero esta vez la directora de la obra seré yo. Abrí un cajón y saqué un cuaderno. Empecé a trazar un plan. Paso 1. Confirmar la identidad del hombre del vídeo. Paso 2. Investigar la situación financiera real de Marcos y su familia. Paso 3. Encontrar el escondite de Marcos. Mañana empezaría la casa. Iba a casar a mi propio marido muerto. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Hice el desayuno a Mateo, le planché el uniforme, lo llevé al colegio y luego fui directa al trabajo. En una nota adhesiva, empecé a recalcular las cifras. Deuda original. 12.000. 200 al mes por 60 meses son 12.000. Además, en fiestas, cumpleaños y para medicinas, siempre daba algo extra. La cantidad total que les había dado en 5 años superaba los 14.000. Pensar en cómo podría haber cambiado mi vida y la de mi hijo. Y en cambio, lo había tirado a ese pozo sin fondo del 5.º piso. Envié un mensaje a Nacho. Investiga si hay movimientos extraños en la cuenta bancaria de mi suegro. Sospecho que el dinero que les doy no se usa para vivir ni pagar ninguna deuda. Nacho respondió. Eso es complicado por la protección de datos. Pero puedo intentarlo por vías indirectas. Dame tiempo. Guardé el teléfono. Necesitaba acercarme más. Se me ocurrió una idea. Si volvía a casa para recoger el dinero que yo acababa de entregar, ¿lo necesitaba para algo? ¿O vivía de ello? Aquella tarde, salí pronto del trabajo y pasé por el edificio de mis suegros. Aparqué el coche y me senté en un banco fingiendo descansar. Vaya, mira quién es, Lucía. Una voz chillona me llamó. Era la señora Martínez, la vecina del cuarto. Hola, señora Martínez. Pasaba por aquí y venía a ver cómo estaban los suegros. La señora Martínez se sentó a mi lado.
Eres tan buena, hija, pagando la deuda de tu marido durante tanto tiempo. Por cierto, ¿están bien últimamente? Es que todas las noches oigo un jaleo tremendo arriba. ¿Jaleo? ¿Qué tipo de jaleo? Pues que a altas horas de la noche oigo pasos fuertes en el techo como de un hombre joven, y a veces oigo la cadena del váter a las 2 o las 3 de la mañana. Mi corazón se aceleró. Debe ser mi suegro con el dolor de la pierna camina con más torpeza, improvisé. La señora Martínez puso una cara rara. Dolor de la pierna, mis narices. Y otra cosa extraña. Esos dos son más tacaños que nadie. Siempre quejándose de que se quedaron sin dinero por lo de tu marido. Pero últimamente, cada noche veo a tu suegra bajar con una bolsa de basura negra enorme. El otro día, por curiosidad, miré y vi cajas de pizza y latas de cerveza asomando. ¿Qué hacen dos viejos comiendo esas cosas? Me quedé de piedra. Cajas de pizza, latas de cerveza. Esas eran las cosas favoritas de Marcos. ¿Y no le preguntó? Claro que le pregunté. Me dijo que eran ofrendas que ponía para el difunto. Menuda excusa. ¿Quién pone tantas ofrendas? La historia de la señora Martínez era una pieza crucial del rompecabezas. Marcos no solo iba a la casa por dinero, sino que probablemente vivía allí, gastando el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente. 2 días después, decidí actuar. Fui a unos grandes almacenes y compré un masajeador de pies de alta gama. Elegí las 8 de la tarde para mi visita. Subí los 5 pisos cargando con la voluminosa caja. Frente a la puerta 504, agudicé el oído. Dentro se oía la televisión y voces. Come, hijo. Come mientras esté caliente. Tu mujer acaba de traer el dinero del mes, así que gasta sin miedo. Era la voz de Paquita. Tranquila, mamá. Lo tengo todo bajo control. Cuando termine de cobrarlo todo, desapareceré por un tiempo. Esa tonta de mi mujer se lo creyó todo. No ha faltado ni un solo mes. Esa voz. Me quedé helada. Una voz profunda, ligeramente rasposa. Era la voz de Marcos. Mi sangre hirvió. Quise derribar la puerta y entrar, pero la razón me detuvo. Llamé. Toc, toc, toc. Las voces cesaron inmediatamente. ¿Quién es? Preguntó mi suegro desde dentro. Suegro, es Lucía. Le he traído una máquina de masaje para los pies. Pasó un buen rato hasta que oí el arrastrar de las zapatillas. La puerta se abrió una rendija. Esta vez era Eladio quien bloqueaba la entrada. A estas horas, hija. ¿Por qué no has llamado? Salí del trabajo, pasé por el Corte Inglés y vi esta máquina que va genial para la artritis. Eladio se interpuso en mi camino. No, no, déjala ahí. La casa está muy desordenada. No soy una extraña, suegro. Además, quería entrar a encender una vela por Marcos. La cara de mi suegro se descompuso. ¿Qué tonterías dices? Anda, vete a casa. Justo en ese momento, desde el dormitorio del fondo, se oyó una tos. Una tos seca y corta de hombre. Mi suegro dio un brinco. Tu suegra está otra vez con la tos. Vete ya. Anda. Me arrebató la caja de las manos y dio un portazo. Me quedé sola en el pasillo. Esa tos no era de Paquita. La presencia de Marcos en esa casa estaba confirmada. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Nacho. Lucía, he encontrado algo interesante. Fui a verle. Me enseñó un archivo Excel en su portátil. He comprobado el historial de transacciones. Los cheques de la pensión llegan puntualmente cada mes, pero no han sacado ni un solo euro en años. Tienen decenas de miles de euros acumulados. ¿No sacan dinero? Pregunté asombrada. Nada, solo ingresos. ¿Entonces de qué viven? La pizza, la cerveza, las cosas que dice la señora Martínez que ve. Todo eso cuesta dinero. Efectivo, dije en voz alta. Aparte de mi dinero, alguien más tiene que estar dándoles efectivo. Exacto,
Y esa persona solo puede ser Marcos. No hace transferencias para no dejar rastro digital. Les trae el dinero en mano cuando entra a escondidas por la noche para que no pasen necesidades. Tienen una fortuna que su hijo les da y, aún así, te han estado exprimiendo hasta el último céntimo. Apreté los puños. Esta verdad era aún más cruel que si fueran pobres. Eran ricos gracias al dinero sucio de su hijo, pero su codicia los llevó a robar el sudor de mi frente. Sospecho que Marcos está metido en algo ilegal. El dinero que gana no es poco. ¿Puedes averiguar qué hace? Eso es más difícil, pero intentaré seguir el rastro a través de sus antiguos contactos. Gracias, Nacho. Marcos se escondía en algún lugar, metido en negocios turbios, y usaba a sus padres y una deuda falsa para explotar a su propia familia por pura codicia. Al salir de ver a Nacho, pasé por una copistería. Todavía me faltaba una pieza. La muerte de Marcos. Recordé el día que recibimos la urna. El representante, un tipo llamado S.R. Torres, dijo que Marcos había tenido un accidente y tuvieron que incinerarlo con urgencia. La familia no pudo ir a identificar el cuerpo. Mis suegros aceptaron, diciendo que era mejor que su hijo descansara en paz. Decidí llamar al S.R. Torres. ¿Hola? Hola, S.R. Torres. Soy Lucía, la mujer de Marcos. Ah, hola, Lucía. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy tramitando la pensión de viudedad y la aseguradora me pide el informe forense original y el certificado de defunción del registro civil. ¿Podría ayudarme a conseguirlos? Uf. Eso es muy difícil. Han pasado 5 años. Esos papeles ya no existen. Además, en su momento se hizo todo por canales humanitarios. La documentación era muy básica. El S.R. Torres tartamudeaba. Por favor, inténtelo. Le compensaré por las molestias. Bueno, veré qué puedo hacer. El S.R. Torres colgó apresuradamente. Su actitud confirmó mis sospechas. Seguramente había colaborado en la falsificación de los documentos. Miré hacia el sur, hacia el pueblo rural donde era la familia de Marcos. La urna con sus cenizas estaba en el panteón familiar. Tenía que abrir esa urna. Llamé a mi suegra. Paquita, este fin de semana quiero llevar a Mateo al pueblo para ponerle flores a su padre. Ya he pagado toda la deuda y quiero ir a dar las gracias. Es un viaje muy largo. ¿A qué vas a ir? Dijo Paquita secamente. No puedo evitarlo, Paquita. Anoche soñé con Marcos y me lo pidió. Estoy muy preocupada. La gente mayor suele ser supersticiosa. Está bien. Ve si quieres, pero ve y vuelve rápido. Sí, lo sé. Colgué. El viaje al pueblo sería la clave. En esa fría urna de cerámica se revelaría toda la verdad. Marcos, te escondes de tus deudas. Haces que tu mujer las pague por ti, pero no podrás escapar de la justicia. Aquel fin de semana, bajo un intenso sol castellano, llevé a Mateo en mi viejo coche por una carretera que serpenteaba entre campos de trigo. Salimos al amanecer para llegar al pueblo antes del mediodía. Mateo estaba emocionado. No paraba de hablar, preguntando por los tractores, por los abuelos que nunca conoció. La risa inocente de mi hijo era como puñaladas en mi corazón. Cuanto más puro era él, más pesaba la culpa de los adultos. No me atreví a contarle el verdadero propósito de nuestro viaje. Para él, era una visita al pueblo de su padre, para mí, era el viaje para encontrar las pruebas que desenmascararían a su cruel progenitor. Cuando llegamos al pueblo, varios familiares nos recibieron con cariño. Mi tío político, el que cuidaba el cementerio, salió a ayudarnos con las maletas. ¡Qué alegría, Lucía! ¿Cuánto tiempo? Mateo se está haciendo un hombrecito. Es igualito a su padre. Aquel comentario inocente me dolió. Igualito al hombre que se escondía, el que en 5 años no le había enviado ni un caramelo. Sonreí y saludé a todos, tratando de parecer tranquila. Puse unas flores en el altar de la iglesia y encendí una vela.
El humo me escocía los ojos. Con vuestro permiso, voy a llevar a Mateo al cementerio para ponerle unas flores a su padre y decirle que he cumplido con mi obligación. Lo dije en voz alta para que todos lo oyeran. Mi tío asintió. Haces bien, hija. Marcos descansará más tranquilo. Quédate a comer y ve por la tarde, que ahora hace mucho calor. No, gracias, tío. Prefiero ir ahora. Por la tarde tenemos que volver a Madrid para que el niño pueda ir mañana al cole. Rechacé su oferta. Tenía que ejecutar mi plan a mediodía, cuando todo el mundo estuviera comiendo. Cogí a Mateo de la mano y fuimos al cementerio situado a las afueras. El sol pegaba fuerte, pero yo no sentía el calor. En mi bolso, además de las flores, llevaba un martillo pequeño, un destornillador y una microcámara con la batería cargada. El cementerio del pueblo estaba en silencio bajo la sombra de los cipreses. Las tumbas estaban limpias y ordenadas. El nicho de Marcos estaba en el columbario, tercera fila, con una placa de granito negro brillante y una foto de él sonriendo. Coloqué las flores. Mateo me ayudó a ponerlas. Papá, soy Mateo. He venido a verte. Ayúdame a sacar buenas notas. El niño juntó las manos y su voz infantil resonó en el silencio. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Mateo, cariño, ¿por qué no vas a jugar un rato por allí mientras hablo un momento con papá? Vale, mamá. Mateo corrió obediente hacia un trozo de hierba a buscar saltamontes. Me quedé sola frente al nicho. Miré a mi alrededor. Ni un alma. A esa hora, todo el pueblo estaba en casa. Respiré hondo para calmarme. Con manos temblorosas, encendí la microcámara. La llevaba oculta en la solapa de mi chaqueta. Tenía que grabar todo el proceso como prueba. Me acerqué al nicho. La urna estaba detrás de una pequeña puertecita de cristal cerrada con llave. Mi tío me había dado una copia el día del entierro por si quería limpiarla alguna vez. Nunca imaginó que esa llave abriría la puerta a una verdad tan cruda. Metí la llave en la cerradura. El clic sonó seco y metálico. La puertecita de cristal se abrió. La urna de cerámica color tierra apareció ante mí. Grabado en ella estaba el nombre de Marcos García y las fechas. La cogí con las manos. Estaba fría. No el frío de la muerte, sino el frío de una mentira. La puse en el suelo y saqué el martillo y el destornillador. La tapa estaba sellada con silicona. Tuve que hacer palanca con cuidado para no romperla. El sudor me corría por la frente. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Si alguien aparecía en ese momento, me tomarían por una loca profanadora de tumbas. Crack. Un trozo de silicona saltó. Contuve el aliento y seguí haciendo palanca. Tras unos minutos de esfuerzo, la tapa cedió. Con un último empujón, saltó. Contuve el aliento y miré dentro. Vacía. No del todo. En el fondo había una capa de polvo y varias piedras de construcción del tamaño del puño de un niño. Ni cenizas, ni fragmentos de hueso, nada que se pareciera a los restos de un cuerpo humano incinerado. Me fallaron las piernas. Me dejé caer al suelo, mirando aquellas piedras inertes. Aunque me lo esperaba, ver la verdad con mis propios ojos fue un choque. Durante 5 años, toda la familia había estado venerando un puñado de escombros. Durante 5 años, mi hijo y yo habíamos rezado a unas rocas. Era una broma macabra de una crueldad infinita. Agarré la cámara y grabé el interior de la urna, enfocando cada piedra, cada mota de polvo. Mientras grababa, hablaba con voz ahogada pero firme. Hoy, 15 de mayo de 2024, yo, Lucía Vázquez, esposa de Marcos García, he abierto la urna funeraria de mi marido en el cementerio de su pueblo natal. En su interior no hay cenizas, solo piedras. Esta es la prueba de que la muerte de Marcos fue un fraude. Cuando terminé, volví a meter las piedras en la urna. La cerré y la sellé con un pegamento fuerte que había traído. Lo hice todo rápido, sin dejar rastro de que la urna había sido abierta. La devolví a su nicho y cerré la puertecita de cristal con llave.
Todo volvió a su apariencia normal, pero mi interior era un mar embravecido. «Mamá, he cogido un saltamontes gigante», gritó Mateo desde lejos. Me sequé las lágrimas a toda prisa. Me arreglé la ropa y sonreí para recibirle. «Qué bien, campeón. Vámonos ya, que hace mucho sol». Le cogí de la mano y salimos del cementerio. A mis espaldas, la tumba falsa seguía en pie, un monumento al engaño de la familia de mi marido. Pero no seguiría en pie por mucho tiempo. Me lo juré a mí misma. Comimos algo rápido en casa de mi tío y salimos hacia Madrid con la excusa de que a Mateo le dolía la barriga. En el camino, paré en un hostal de carretera para descansar. En realidad, necesitaba un lugar tranquilo para revisar el vídeo y pensar en mi siguiente paso. En la habitación, con Mateo dormido, me conecté al wifi y empecé a buscar en Facebook los antiguos contactos de Marcos. Recordé que tenía un grupo de amigos con los que siempre iba a tomar copas. El más cercano era Darío, al que apodaban el buitre. El día del entierro, Darío lloró inconsolablemente. Incluso me cogió la mano y me dijo que no me preocupara, que él cuidaría de mí y del niño. Pero después, desapareció. Busqué su nombre y encontré su perfil. Su foto era de una moto grande. Entré en su muro. Publicaba constantemente fotos de fiestas en bares y clubes. Revisé sus últimas publicaciones. Una foto me llamó la atención. Darío levantando una jarra de cerveza en una terraza. En su muñeca izquierda llevaba un reloj con correa de metal y esfera azul. Amplié la foto. Mi corazón se aceleró. Un Seiko de esfera azul. Fue mi regalo de aniversario para Marcos. Lo recordaba perfectamente porque yo misma había encargado grabar nuestras iniciales LYM en el reverso. Y lo que era más importante, la correa de metal tenía un rayón profundo cerca del cierre de una caída en moto que tuvo Marcos. En la foto de Darío, aunque borrosa, se distinguía aquel rayón. ¿Por qué llevaba Darío el reloj de Marcos? El Sr. Torres, el intermediario, me dijo que Marcos había perdido todas sus pertenencias en el accidente, y ahora el reloj estaba en la muñeca de su mejor amigo. Solo había una posibilidad. Marcos se lo había dado, o Marcos estaba con él. Seguí mirando sus fotos. Darío publicaba a menudo desde un polígono industrial en Fuenlabrada. Las piezas empezaron a encajar. Las transferencias de dinero a la cuenta de mi suegro también venían de esa zona. Darío estaba allí. Darío era el cómplice. El que ayudaba a Marcos a blanquear el dinero y contactar con su familia. Y probablemente Marcos se escondía cerca de donde Darío vivía o trabajaba. Hice capturas de todas las pruebas. Ya tenía la pista más importante. Darío el buitre era la llave para encontrar la madriguera de Marcos. Al llegar a Madrid, le envié toda la información sobre Darío a Nacho. Investiga a este tipo con urgencia. Se llama Darío. Es el mejor amigo de Marcos. Sospecho que lo está escondiendo. Averigua qué hace, dónde vive, por dónde se mueve. Nacho, con sus habilidades informáticas, no tardó mucho en sacar el historial de Darío. 2 días después, me citó en una cafetería. Lucía, este Darío no está limpio. Trabaja como encargado en un taller mecánico en un polígono de Fuenlabrada. Pero el taller es una tapadera para un negocio de préstamos usureros. No es de extrañar que tenga tanto dinero para fiestas. Asentí. He rastreado la ubicación de su móvil. Esto es un poco ilegal, no se lo digas a nadie. Tiene un patrón de movimiento muy extraño. Durante el día está en el taller. Por la noche sale de fiesta. Pero alrededor de las 11 de la noche, siempre conduce hasta una nave abandonada al fondo del polígono. Se queda allí 1 hora y luego se va a casa. Una nave abandonada. Mis ojos se iluminaron. ¿Crees que Marcos está allí? Es muy probable. La zona está desierta. Es perfecta para esconderse. Además, revisé las cámaras de tráfico de la zona y vi que el coche de Darío suele llevar bolsas de comida y otros suministros cuando va en esa dirección. Es él. Marcos está en esa nave.
Apreté mis manos sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La presa estaba a tiro. Nacho, ¿puedes hacerme un último favor? Quiero ir allí. Quiero pillarlo con las manos en la masa. Es muy peligroso, Lucía. Esa gente está metida en líos. Son peligrosos. Tú eres una mujer sola. Si te pasa algo. ¿Por qué no llamamos a la policía? Sacudí la cabeza. Todavía no. No tenemos pruebas de que Marcos esté vivo. Si llamamos a la policía, solo harán un control administrativo y podría escapar. Necesito grabar su voz, una imagen de él, algo que demuestre que es él y que lo admita todo. Solo entonces tendremos una prueba irrefutable. Nacho suspiró. Está bien, iré contigo. Tengo algunos artilugios que pueden ayudarnos si sé algo de defensa personal, pero tienes que prometerme que harás exactamente lo que yo te diga. Nada de imprudencias. Lo prometo. Gracias, Nacho. Empezamos a planear la caza nocturna. El mejor momento era la noche siguiente, cuando según su rutina, Darío iría a la nave a llevar provisiones. Volví a casa y miré nuestra foto de boda. La sonrisa de Marcos me pareció falsa y asquerosa. Te escondes muy bien, Marcos, pero olvidaste una cosa. Ninguna mentira dura 100 años. Mañana por la noche te quitaré la máscara. Abracé a Mateo y le besé la frente. Tranquilo, mi amor. Mamá está a punto de hacerte justicia. No tendremos que seguir pagando por ese traidor. La batalla final estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista. La tarde siguiente dejé a Mateo en casa de mi madre, diciéndole que tenía que trabajar toda la noche en la oficina. Mi madre, triste de verme trabajar tanto, me dijo que no me preocupara por el niño. A las 8 de la tarde, Nacho me recogió en un coche viejo que había pedido prestado. Íbamos vestidos con ropa oscura, con gorras y mascarillas, como detectives aficionados. Toma esto, Nacho me dio un dispositivo que parecía un bolígrafo. Es un grabador de alta calidad, y esto es un rastreador GPS. Póntelo en el bolsillo por si pasa algo. El coche salió de la ciudad y se dirigió al sur por la autovía. Entramos en el polígono industrial de Fuenlabrada. A esa hora estaba desierto. Conducimos hasta una zona de naves abandonadas con maleza creciendo por todas partes. Tenemos que dejar el coche aquí y seguir a pie, dijo Nacho. Apagó el motor y las luces. Salimos en silencio. La oscuridad era total, solo rota por el sonido de los grillos y el viento. Caminamos agachados, pegados a una valla oxidada, hacia una gran nave que se alzaba en medio de un solar vacío. Según el GPS, Darío está llegando. Tenemos que escondernos, susurró Nacho. Nos escondimos detrás de unos bidones oxidados a unos 20 metros de la puerta principal. A las 11:15 vimos las luces de una moto. El ruido del motor se hizo más fuerte. Era él. La moto se detuvo frente a la nave. El hombre se quitó el casco. Era Darío el buitre. Llevaba 2 bolsas grandes de plástico. Se acercó al cierre metálico y le dio 3 patadas siguiendo un ritmo. Fuerte, flojo, fuerte. El cierre se levantó con un chirrido. Una luz amarillenta se proyectó desde el interior. De la oscuridad salió un hombre. Llevaba una camiseta de tirante sucia, pantalones cortos y chanclas. Tenía el pelo largo y despeinado, y una barba descuidada le cubría media cara. Estaba más moreno y más delgado, pero esos ojos, esa nariz, esa espalda ligeramente encorvada. No había duda. Era Marcos, mi marido, el padre de mi hijo, el hombre por el que había guardado luto durante 5 años. Estaba allí, de carne y hueso, frente a mí. Aunque me había preparado para ello, verle con mis propios ojos me dejó sin aliento. Tuve que morderme el labio hasta que sangró para no gritar. ¿Lo has traído todo? La voz de Marcos era ronca y cortante. Todo. Cerveza, comida, tabaco, ropa nueva. Vives aquí como un rey, dijo Darío riendo mientras le entregaba las bolsas. Un rey, mis narices. Esto es un horno y los mosquitos me comen vivo.
Estoy a punto de volverme loco, se quejó Marcos, cogiendo las bolsas y dándose la vuelta. Darío metió la moto dentro y bajó el cierre. Vamos. Tenemos que acercarnos más, susurró Nacho. Nos movimos sigilosamente hasta la pared de la nave. Encontramos una grieta por la que escapaba luz y sonido. Pegué el ojo. Dentro, en una esquina, estaba el nido de Marcos. Un colchón en el suelo, una mesa de plástico, un ventilador y una pequeña televisión. Los dos hombres se sentaron y abrieron unas cervezas. Encendí el grabador y lo pegué a la grieta. La conversación llegó a mis oídos con una claridad brutal. Bebe, que está fría, dijo Darío. Marcos bebió un trago largo y eructó. Qué buena. ¿Cómo va todo? ¿Cuándo piensas irte? Supongo que en un mes. Estoy esperando a que mis padres cobren el último pago. Mi mujer está a punto de terminar. Qué tonta. No ha faltado ni un solo mes. Puntual como un reloj. Admiro la actuación de mis viejos. Se ponen a llorar miseria y ella se lo traga todo. La verdad es que tu mujer es una santa y tú eres un bastardo. ¿No tienes miedo al karma? Dijo Darío riendo. ¿Qué karma? Me fui al Mar del Norte para ganar dinero para ellos, pero tuve la mala suerte de meterme en el juego y debo 50.000 pavos a unos tipos de allí. Si no escapo, me matan. Tuve que fingir mi muerte para que no encontraran a mi familia y para recuperar los 12.000 euros de la deuda. Mis padres no perdieron nada. Marco soltó una carcajada. Volví sin un duro y con deudas de juego aquí también. Si no le sacaba el dinero a mi mujer, ¿qué iba a comer? La pensión de mis viejos no bastaba. Con la excusa de la deuda, Lucía se ha roto el lomo trabajando. Pero ahora ganas dinero. Podrías mantener a toda la familia. Sí, gano dinero y mucho, pero me gusta quitárselo a ella. ¿Por qué no? Además, así mis viejos tienen una excusa para quejarse a los vecinos y nadie sospecha del dinero que les doy. Si de repente se hacen ricos, la gente hablaría. Eres un calculador frío. Y a tu mujer y a tu hijo simplemente los abandonaste. Marco se quedó callado un momento. ¿Qué les den? Lucía es joven y guapa. No le faltarán hombres. Le hice un favor. Ahora puede rehacer su vida. Le quito el dinero para que esté demasiado ocupada como para sospechar nada. Odio sus sermones, aunque a veces lo pienso. En casa estaba como un rey, con la comida en la mesa y la cama caliente, y ahora estoy aquí en este infierno. Ten cuidado. El otro día tu mujer apareció por sorpresa con una máquina de masajes. Creo que sospecha algo. Si te quedas ahí, un día te encontrarás a la policía en la puerta. Aguanta un poco más. Te largas a México y se acabó. Eres el mayor bastardo que he conocido, Marcos, dijo Darío, aunque su tono era de broma. Anda, bebe y cállate. Si no miro yo por mí, ¿quién lo va a hacer? Apagué el grabador. Era suficiente. El hombre al que había amado estaba verdaderamente muerto. El de ahí dentro era un monstruo. Le hice una señal a Nacho para que nos fuéramos. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy mejor que nunca, me sequé las lágrimas con voz firme. Vámonos. Mañana será su fin. A la mañana siguiente fuimos al despacho de un abogado que Nacho conocía. Entregué todas las pruebas. La grabación, el vídeo de la urna vacía, las imágenes de la cámara de seguridad. El abogado, al oír la grabación, se puso furioso. Esto es estafa agravada, falsedad documental y encubrimiento, con la cantidad estafada y los agravantes de abuso de confianza y fingimiento de muerte. Marcos y sus padres se enfrentan a penas de prisión. Quiero denunciarlos. Quiero que paguen y me devuelvan hasta el último céntimo, dije con determinación. Te ayudaré, pero primero tenemos que coordinarnos con la policía para detenerlos. Si se enteran, Marcos podría huir. El abogado llamó a los inspectores de policía. Con pruebas tan sólidas, se organizó un operativo para esa misma noche. Un equipo iría a la nave a por Marcos,
otro al piso a por sus padres y un tercero a por Darío. Yo esperaría en comisaría. A las 2 de la mañana, sonó el teléfono del inspector. Objetivo detenido en la nave. Cómplice controlado. Los dos ancianos están de camino. Respiré aliviada, sintiéndome vacía y exhausta. La justicia, aunque lenta, llega. El telón había caído sobre una farsa de 5 años. A la mañana siguiente, vi a Marcos a través del cristal de la sala de interrogatorios. Estaba hundido, esposado, con la mirada perdida. Cuando le pusieron la grabación, se derrumbó y lo confesó todo. Sus padres, en otra sala, lloraban y culpaban a su amor de padres, pero la ley no perdona a quienes usan el afecto para estafar. Darío también fue arrestado por encubrimiento y por su negocio de préstamos ilegales. El caso conmocionó a la opinión pública. 3 meses después, tuvo lugar el juicio. Marcos fue condenado a 12 años de prisión por estafa agravada y falsedad documental. Sus padres, debido a su edad, recibieron libertad vigilada, pero fueron obligados a devolverme todo el dinero. Al salir del juzgado, miré al cielo azul. El sol brillante disipaba las sombras que habían nublado mi vida durante 5 años. Había recuperado mi dinero, mi honor y, lo más importante, mi libertad. Vendí el pequeño apartamento y, con el dinero de la indemnización en mis ahorros, compré un piso nuevo, pequeño pero lleno de luz. Una tarde, recogiendo a Mateo del colegio, me dijo: «Mamá, hoy he sacado un sobresaliente en mates». «¡Qué campeón es mi hijo! Hoy para celebrarlo te invito a cenar fuera». «Bien». Caminamos de la mano por una calle arbolada. El viento de la tarde traía el olor de los tilos. Miré a mi hijo y sonreí, feliz. El pasado doloroso se había quedado encerrado tras los muros de la prisión. Ante nosotros se abría un nuevo futuro, brillante y pacífico. Di las gracias en silencio por las tormentas pasadas. Gracias a ellas, había descubierto lo fuerte que era y había aprendido que la verdadera felicidad no consiste en el sacrificio ciego, sino en saber luchar para proteger lo que amas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El cava ya estaba frío cuando Ricardo Pineda me apartó en su fiesta de Nochevieja. No sonreía. No me ofreció de beber. Solo me miró con esos fríos ojos grises y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Tomás, tenemos que hablar de tu futuro en Industrias Pineda. O más bien, de tu falta de él. Soy Tomás Herrera. Tengo 45 años. Y hasta ese momento, pensaba que lo tenía todo resuelto. Durante 13 años, trabajé en la empresa de fabricación de mi suegro, empezando como gestor de operaciones junior hasta llegar a ser vicepresidente senior. Le di todo a esa empresa. Fines de semana, festivos, tiempo con mi hija que nunca recuperaré. Todo porque Ricardo Pineda me prometió que la lealtad significaba algo en su mundo. Detrás de nosotros, la fiesta estaba en pleno apogeo. Mi esposa, Diana, se reía con su madre cerca de la mesa de los aperitivos. Mi hija de 12 años, Elena, jugaba con sus primos en el salón. Todo el mundo celebraba la llegada del nuevo año, completamente ajenos al hecho de que el mío estaba a punto de terminar. ¿A qué te refieres con mi falta de futuro?, pregunté, manteniendo la voz baja. Estábamos en el despacho de Ricardo, lejos del ruido y de la gente que aún creía que esto era solo una reunión familiar más. Ricardo se apoyó en su escritorio de caoba, el mismo que yo le ayudé a elegir hace 5 años cuando reformó esta oficina. Tienes 45 años, Tomás. No es viejo para un hombre, pero sí para esta industria. Necesitamos sangre nueva, mentes más jóvenes que entiendan hacia dónde se dirige la tecnología. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Ricardo, he estado contigo 13 años. He aumentado la eficiencia de producción en un 40%. He traído contratos por valor de millones.
El acuerdo con Santiago fue hace 2 años, me interrumpió. ¿Qué has hecho últimamente? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer durante los próximos 20 años? Porque eso es en lo que tengo que pensar. En el futuro de esta empresa. Lo peor era lo casual que sonaba, como si estuviera discutiendo el tiempo en lugar de destruir mi carrera. Como si 13 años de dedicación no significaran nada más que una garantía caducada. Me estás despidiendo, dije, y las palabras me supieron a ceniza en la boca. Estamos reestructurando, corrigió Ricardo. Pero su tono dejó claro que eso era solo lenguaje corporativo para decir lo mismo. Borja Casal va a ocupar tu puesto. Tiene 29 años, un máster del IEI, francamente, aporta una energía a la empresa que necesitamos desesperadamente. Borja Casal. Lo conocía. Joven, ambicioso, el tipo de tipo que usaba trajes caros y hablaba de disrupción como si fuera una religión. Lo habían contratado hace 6 meses como consultor, e incluso yo le había hecho de mentor en algunas de nuestras cuentas más grandes. ¿Cuándo? Pregunté. El 15 de enero será tu último día. Te daremos un paquete de indemnización, por supuesto. 6 meses de nómina y seguro médico por 1 año. Es más que generoso. 6 meses de sueldo tras 13 años de servicio. Más que generoso. La rabia que crecía en mi interior me dificultaba la respiración. ¿Lo sabe Diana? Pregunté. Todavía no. Pensé que querrías decírselo tú mismo. Después de la fiesta, claro. No hay necesidad de arruinar la Nochevieja a todo el mundo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo una decisión de negocios. Era personal. Ricardo nunca pensó que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. Nunca creyó que un chico de un barrio obrero de Vallecas mereciera ser parte de la familia Pineda. Y ahora que me había sacado 13 años de trabajo, había terminado conmigo. Salí de aquel despacho y me quedé en el pasillo, escuchando los sonidos de la fiesta que se filtraban por las paredes. Risas, música, gente brindando por los nuevos comienzos mientras mi mundo se acababa. Diana seguía junto a la mesa de los aperitivos, pero ahora miraba su móvil, sonriendo a algo en la pantalla. Elena se había acercado al piano y tocaba una melodía con un dedo, con la cara fruncida por la concentración. Tomé una decisión en ese mismo momento. No la decisión inteligente, ni la práctica, sino la única que sentía honesta. Me fui. Pasé por delante de la fiesta, cogí mi abrigo del armario de la entrada y conduje a casa en silencio. El reloj de mi salpicadero decía que eran las 22:47. En 1 hora y 13 minutos, todo el mundo estaría contando las campanadas para el nuevo año. Estarían besándose, abrazándose y haciendo propósitos para ser mejores personas. Yo estaría haciendo las maletas. La casa estaba en silencio cuando llegué. Demasiado silencio. Me quedé en el salón donde Diana y yo habíamos organizado nuestras propias fiestas de Nochevieja durante años, donde Elena dio sus primeros pasos, donde habíamos construido lo que yo pensaba que era una vida real juntos. Cogí 2 maletas del garaje y empecé a meter ropa, artículos de aseo, los pocos objetos personales que realmente me importaban. La foto de mis padres, que fallecieron con 6 meses de diferencia hace 3 años, el reloj de bolsillo que me regaló mi abuelo cuando me gradué en la universidad y la mantita de bebé de Elena que guardaba en el cajón de mi despacho porque, a veces, en los días difíciles, la miraba para recordar por qué trabajaba tanto. Casi había terminado cuando oí el coche de Diana en la entrada. La puerta principal se abrió y su voz gritó, afilada por la ira. Tomás, ¿qué demonios crees que haces yéndote así de la fiesta? ¿Tienes idea de lo vergonzoso que ha sido? Salí del dormitorio con mi maleta. Diana estaba en el pasillo, todavía con su vestido de diseño, con la cara roja por el cava y la rabia. Tu padre me ha despedido, dije simplemente. Parpadeó. ¿Qué?
Esta noche. Antes de que brindarais por el año nuevo, me llevó a su despacho y me dijo que voy a ser reemplazado por Borja Casal. Al parecer, soy demasiado viejo. Ya no soy útil. La expresión de Diana cambió, pero no de la forma que yo esperaba. No hubo asombro ni indignación por mí, solo cálculo. Como si estuviera intentando averiguar cómo la afectaría esto a ella. Tomás, estoy segura de que ha sido un malentendido. Papá no haría simplemente. Lo hizo. El 15 de enero es mi último día. 6 meses de indemnización y un apretón de manos. Eso es lo que te dan 13 años en la familia Pineda. Bueno, quizás si hubieras sido más proactivo a la hora de aprender nuevas tecnologías. Dijo ella. Borja tiene todas esas ideas sobre automatización e integración de IA. Quizá papá solo piensa. Levanté la mano, interrumpiéndola a mitad de la frase. No. No le defiendas. No hagas que esto se trate de que yo no soy lo suficientemente bueno. Le di todo a esa empresa, Diana. Todo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Hacer las maletas? ¿A dónde crees que vas? No lo sé, admití. Pero no me quedo aquí. No en esta casa que tu padre compró para nosotros. No en esta vida donde solo soy valioso mientras sea útil para el Imperio Pineda. Los ojos de Diana se enfriaron. Estás siendo ridículo. Es casi medianoche. ¿Dónde está Elena? ¿Has pensado siquiera en tu hija? Elena sigue en casa de tus padres con sus primos. Estará bien allí esta noche. Dile que la quiero. Dile que la llamaré mañana. Tomás, si sales por esa puerta. ¿Qué? ¿Te divorciarás de mí? Tu familia ya me ha desechado, Diana. ¿Qué más queda? Cogí mis maletas y pasé por su lado. No intentó detenerme. Se quedó allí, en el pasillo, con su copa de cava de la fiesta todavía en la mano, viéndome marchar como si fuera un extraño al que nunca había conocido realmente. El reloj de mi coche marcaba las 23:38 cuando empecé a conducir. No tenía destino. Simplemente conduje, viendo cómo las calles de nuestra zona residencial daban paso a la autopista y luego a la parte antigua de la ciudad, donde la estación de autobuses de Méndez Álvaro se alzaba como una reliquia de otra época. Aparqué en el parking casi vacío y me quedé allí mirando el edificio. Había unas pocas personas dentro, visibles a través de los cristales sucios. Viajeros que se dirigían a algún lugar para el año nuevo. Gente con planes y lugares a los que ir. Yo no tenía nada. Ni plan, ni destino. Solo la ropa de mis maletas y una rabia que se estaba convirtiendo lentamente en otra cosa. Dolor, tal vez, o simplemente agotamiento. El reloj marcó la medianoche mientras estaba allí sentado. En algún lugar, la gente gritaba, se besaba y comía las 12 uvas, haciendo promesas sobre mañanas mejores. En algún lugar, mi hija probablemente estaba mirando el reloj de sus abuelos contar hasta 0. En algún lugar, Diana le estaba diciendo a su familia que Tomás se había vuelto loco, que se había ido sin motivo, demostrando que, después de todo, nunca había tenido madera de los Pineda. Bajé del coche y entré en la estación. El mostrador de billetes estaba atendido por un chico con cara de aburrido que no tendría más de 20 años. Detrás de él, un panel de salidas enumeraba ciudades en las que nunca había estado. Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia. ¿Le ayudo en algo? Preguntó el chico. ¿Cuánto cuesta un billete a cualquier parte? Me miró como si estuviera loco. Tiene que elegir una ciudad, señor. Barcelona, dije, eligiendo la primera de la lista. Solo ida. El billete costó 32 euros. El autobús salía a las 2:15 de la madrugada.
Tenía 2 horas para matar en una estación de autobuses en Nochevieja, viendo a gente ebria entrar y salir a trompicones, viendo a familias reunirse, viendo las vidas de otros suceder mientras la mía se desmoronaba. Me senté en una de las duras sillas de plástico y saqué mi móvil. Había 43 mensajes, la mayoría de Diana, que iban desde la ira hasta la desesperación. 3 de su madre, preguntando dónde estaba y si necesitaba ayuda. 2 de Elena, enviados antes de medianoche. Papá, ¿dónde estás? Y feliz año nuevo, papi. No pude responder a ninguno. ¿Qué iba a decir? ¿Que su abuelo me había descartado como basura? ¿Que su madre se había puesto de su parte? ¿Que todo lo que había construido para ella se estaba desmoronando porque yo no era lo suficientemente joven, ni lo suficientemente útil, ni lo suficientemente Pineda? Perdone, señor. ¿Se encuentra bien? Levanté la vista y me encontré con una mujer joven frente a mí. Tendría unos 28 o 29 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y unos ojos que mostraban una preocupación genuina. Llevaba una bandolera y un café, vestida como si acabara de salir de una oficina aunque pasaba de la medianoche. Estoy bien, dije automáticamente, pero se me quebró la voz en la segunda palabra. Ella se sentó en la silla de al lado, sin invitación, pero sin ser mal recibida. No parece estar bien. Parece alguien que acaba de tener la peor noche de su vida. Había algo en su franqueza que hizo que los muros que yo estaba construyendo se derrumbaran. Quizá era porque era una extraña. Quizá porque no me quedaba nada que perder. Mi suegro me ha despedido esta noche, dije, y las palabras salieron a borbotones. En su fiesta de Nochevieja, después de 13 años en su empresa. Dijo que soy demasiado viejo, que ya no soy útil. Me dijo que voy a ser reemplazado por un chico de 29 años con un MBA que cree que lo sabe todo. La mujer asintió lentamente. Eso es brutal. Lo siento. Y mi mujer, reí amargamente, mi mujer se puso de su parte. Ni siquiera lo cuestionó. Solo empezó a poner excusas por él, como si yo me lo mereciera de alguna manera. Así que, ¿estás huyendo? Me voy. Hay una diferencia. La hay. Tomó un sorbo de su café. ¿A dónde te lleva ese billete de autobús? A Barcelona, o quizás a ninguna parte. Ya no lo sé. Se quedó callada un momento, estudiándome con esos ojos intensos. Luego, sacó su móvil e hizo una llamada. Papá, dijo cuando alguien contestó, lo he encontrado. La miré fijamente. ¿Qué? Sí, estoy segura, continuó por el teléfono, mirándome directamente. Está en la estación de autobuses. Ha comprado un billete a Barcelona, a punto de tirar 13 años de experiencia porque un rico imbécil le ha convencido de que no vale nada. ¿Quién eres? Pregunté, pero ella levantó un dedo, escuchando todavía a quien estuviera al otro lado. Vale, lo llevaré yo. Colgó y se volvió hacia mí. Mi nombre es Victoria Alarcón. Mi padre es Jaime Alarcón. Él dirige Alarcón Soluciones Industriales. El nombre me golpeó como un tren de mercancías. Alarcón Soluciones Industriales era una de las mayores firmas de consultoría industrial del país. Se especializaban en reflotar empresas en quiebra, optimizar operaciones y rescatar negocios moribundos. ¿Por qué estás aquí? Alcancé a preguntar. Porque mi padre me envió a buscar a alguien. A alguien específico. A alguien que aumentó la eficiencia de producción en un 40% en Industrias Pineda. Alguien que consiguió el contrato de Santiago frente a 3 competidores más grandes. Alguien que, al parecer, es lo suficientemente tonto como para pensar que está acabado a los 45. No podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo sabes lo de? Mi padre te ha estado siguiendo la pista durante 2 años, Sr. Herrera.
Ha estado esperando el día en que Ricardo Pineda fuera lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. Y cuando vi la lista de invitados para la fiesta de esta noche y oí rumores de lo que estaba pasando, supe que esta sería la noche. Esto no tiene ningún sentido. Victoria se levantó y me tendió la mano. Ven conmigo. Mi padre quiere conocerte. Y créeme, lo que él ofrece es mucho mejor que un billete de autobús a Barcelona y una vida preguntándote qué pudo haber sido. Miré su mano, luego el panel de salidas, luego de nuevo a ella. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era una locura. Pero ese mismo cerebro racional me había dado 13 años de lealtad a un hombre que me había desechado sin pensarlo 2 veces. ¿Qué quiere tu padre? Pregunté. Ofrecerte un trabajo y demostrarte lo que realmente vales. Tomé su mano y me levanté. El billete a Barcelona se quedó en el asiento detrás de mí. Estaba aprendiendo que algunos viajes no están destinados a realizarse. Que algunos finales son solo comienzos disfrazados. Condujimos por las calles tranquilas en el Tesla de Victoria. Las luces de Madrid se reflejaban en los edificios, que ahora parecían diferentes. Todo parecía diferente. Ella no intentó forzar la conversación. Conducía con la confianza de alguien que sabía exactamente a dónde iba y por qué. ¿Puedo preguntarte algo? Dije finalmente. Dispara. ¿Por qué yo? Hay tipos más jóvenes con mejores credenciales, gente con más de escuelas que yo no podría costear. ¿Qué hace que valga la pena ir a buscarme a una estación de autobuses? Victoria me miró de reojo. ¿Sabes lo que dice mi padre de los graduados de las escuelas de negocios? Que conocen todas las teorías, pero ninguna de las realidades. Te pueden decir cómo optimizar un proceso en el papel, pero nunca han estado en una fábrica a las 3 de la mañana intentando averiguar por qué la línea de producción 7 se sigue atascando. Pineda dijo que yo era demasiado viejo. Que no entiendo la nueva tecnología. Pineda es un idiota que heredó una empresa que construyó su padre. ¿Quieres saber lo que reconocen los verdaderos líderes? La experiencia, la sabiduría y la capacidad de resolver problemas que no tienen respuestas del libro de texto. Entramos en el parking de un rascacielos de la Castellana. Incluso a la 1 de la madrugada de un 1 de enero, el edificio estaba iluminado. ¿Tu padre trabaja en Año Nuevo? Mi padre trabaja siempre que hay trabajo por hacer. ¿Te gustará? El ascensor nos llevó a la planta 27. Las puertas se abrieron directamente a una recepción que gritaba éxito. Arte moderno, muebles elegantes, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Pero no era ostentoso, era seguro de sí mismo. La diferencia lo era todo. Jaime Alarcón estaba junto a las ventanas cuando entramos, con una taza de café en la mano. Tendría unos 65 años, con el pelo plateado y una presencia que llenaba la habitación. Al girarse, vi los ojos de Victoria en su rostro. Tomás Herrera, dijo, cruzando la sala con la mano extendida. Gracias por venir. Su apretón de manos fue firme, y noté los callos en su palma. No era un hombre que hubiera pasado su vida detrás de un escritorio de nogal. Había trabajado con sus manos, construido cosas, entendía lo que significaba el trabajo real. Sr. Alarcón, agradezco esto, sea lo que sea, pero estoy confundido sobre por qué estoy aquí. Estás aquí porque Ricardo Pineda es un necio y yo no. Señaló un sillón de cuero. Siéntate. Hablemos. Victoria desapareció en otra oficina, dejándonos solos. Jaime se acomodó frente a mí. He estado siguiendo tu carrera durante 3 años, dijo. Desde que reflotaste la planta de Pineda en Valencia. ¿Recuerdas ese proyecto? Lo recordaba. La planta de Valencia había estado perdiendo dinero a espuertas, al borde del cierre. Pasé 6 meses allí,
viviendo en un hostal barato, trabajando 16 horas al día para diagnosticar los problemas e implementar soluciones. Para cuando me fui, la instalación volvía a ser rentable. Se salvaron 53 puestos de trabajo. Recuerdo que no solo salvaste esa instalación, Tomás, dijo Jaime. Cambiaste fundamentalmente cómo operaba. Escuchaste a los operarios, a la gente que realmente fabrica los productos, e implementaste sus sugerencias. Eso es poco común. La mayoría de los consultores vienen con soluciones prefabricadas que ignoran el elemento humano. Gracias, pero... No he terminado. Jaime se inclinó hacia adelante. Después de eso, te vi manejar el acuerdo con Santiago. 3 empresas más grandes pujando contra ti. Todas ofreciendo precios más bajos. Pero tú no solo vendiste productos. Vendiste relaciones. Entendiste lo que Santiago necesitaba, no solo lo que pedía. Sr. Alarcón, ¿por qué me cuenta esto? Porque quiero que dirijas mi división de operaciones. Autonomía total, un salario de 6 cifras con bonos por rendimiento y una participación en el capital de la empresa. Supervisarás a 12 gerentes regionales y serás responsable de 500 millones en operaciones anuales. La cifra me golpeó como agua fría. Eso es mucho más de lo que ganaba con Pineda. Eso es lo que vales, Tomás. Lo que siempre has valido. Ricardo Pineda fue demasiado estúpido para verlo. Me eché hacia atrás en la silla, con la mente acelerada. Pero no tengo un MBA. No tengo las credenciales que... Tienes 13 años de experiencia en el mundo real. Tienes el tipo de conocimiento práctico que no se puede enseñar en una escuela de negocios. Y lo más importante, tienes algo de lo que carece la mayoría de la gente en esta industria. Integridad. ¿Cómo lo sabe? Jaime sonrió. Porque cuando reflotaste la planta de Valencia, podrías haberte llevado todo el mérito, escribir un informe destacando tu brillantez y hacerte quedar como el héroe. En cambio, escribiste un documento de 40 páginas dando crédito a los operarios por su nombre, explicando sus contribuciones al detalle. Ese informe llegó a mi mesa. Fue entonces cuando supe que eras diferente. Sentí algo extraño en el pecho. Esperanza, tal vez, o simplemente el primer respiro tras haber estado bajo el agua demasiado tiempo. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Arreglar empresas rotas. Somos consultores para negocios que están fallando. Tu trabajo sería averiguar por qué e implementar soluciones. Es un trabajo de mucha presión, de mucho riesgo. Viajarás, trabajarás muchas horas, te enfrentarás a problemas imposibles, pero también cambiarás vidas, salvarás empleos y construirás algo que importe. Era todo lo que yo había querido hacer con Pineda, pero nunca me lo permitieron. Ricardo me había mantenido en roles operativos, gestionando sistemas existentes en lugar de transformarlos. ¿Cuándo empezaría? El 2 de enero. Mañana. ¿Tu hija? Hizo una pausa. Elena, ¿verdad? Tiene 12 años. El hecho de que supiera el nombre de mi hija debería haber sido inquietante, pero de alguna manera no lo fue. Era minucioso. Demostraba que había hecho sus deberes. ¿Cómo sabes lo de Elena? Porque mi trabajo es conocer a la gente que contrato. Te vas a divorciar. Lo haré pronto. Jaime asintió. Entonces necesitarás flexibilidad para los acuerdos de custodia. Podemos trabajar desde casa 2 días a la semana. Tendrás control total sobre tu horario mientras el trabajo se haga. Esto parece demasiado bueno para ser verdad. No lo es. Es simplemente lo que ocurre cuando alguien reconoce tu valor en lugar de explotarlo. Miré por las ventanas a la ciudad. En algún lugar, Diana probablemente estaba llamando a su padre, diciéndole que me había ido. Elena probablemente estaba llorando,
preguntándose por qué su padre no estaba allí al despertar el día de Año Nuevo. Ricardo Pineda probablemente ya estaba planeando cómo vender mi partida como una renuncia en lugar de un despido. ¿Qué pasa con Industrias Pineda?, pregunté. ¿No habrá un conflicto de intereses? Jaime se rió. Ricardo Pineda lleva años vendiendo por debajo del coste de sus competidores, haciendo imposible que las empresas más pequeñas sobrevivan. Yo no hago negocios con hombres así, y tú tampoco lo harás más. Así que esto también trata de hundirle. Esto trata de darte la carrera que te mereces. Si de paso le demuestra a Ricardo el error que cometió, eso es solo un extra. Victoria regresó con una carpeta. Tu contrato, dijo, poniéndolo sobre la mesa. Cláusula estándar de no competencia, paquete de beneficios, detalles de la participación. Léelo. Si quieres que un abogado lo revise, podemos esperar. Cogí la carpeta. El salario de la primera página era más de lo que había ganado en 2 años con Pineda. La participación valdría millones si la empresa seguía creciendo al ritmo actual. ¿Por qué, Victoria?, pregunté de repente. ¿Por qué enviar a tu hija a buscarme a una estación de autobuses? Jaime sonrió. Porque Victoria tiene buen instinto para la gente y porque quería que vieras que esta empresa valora la familia. Trabajo con mi hija porque es brillante, no porque sea mi hija. Aquí lo que importa es el mérito, Tomás. Esa es la cultura que hemos construido. Pensé en Ricardo Pineda, que le había dado a su propio yerno 13 años de trabajo y 0 respeto, que había contratado a Borja Casal porque quedaba bien en el papel, no porque se hubiera ganado el puesto. Acepto, oí decir a mi voz. Jaime se levantó y volvió a tenderme la mano. Bienvenido a Alarcón Soluciones Industriales. Empiezas mañana a las 9. Victoria te enseñará tu despacho y te presentará al equipo. Mañana es 1 de enero y tienes 500 millones de euros en operaciones con las que familiarizarte. El equipo te espera. Nos dimos la mano y sentí que algo cambiaba en mi interior. No solo alivio, sino propósito, dirección, la sensación de que, después de todo, esto no era un final. Victoria me llevó a un apartotel cerca de la oficina. La empresa cubrirá 2 meses mientras resuelves tu situación de vivienda, dijo. Después, hay un paquete de reubicación si quieres mudarte más cerca. Necesito ver a mi hija. Por supuesto. Tómate la mañana. Ven después de comer. Lo de las 9 era solo para ver si ibas en serio. Casi me río. ¿Me estabais probando? Siempre. Mi padre no construyó esta empresa fiándose de las apariencias. Se detuvo en el parking del hotel. Tomás, voy a ser honesta contigo. Este trabajo va a ser duro. Te vas a encontrar con resistencia de gente que pensará que conseguiste el puesto porque mi padre sintió lástima por ti. Vas a trabajar más horas de las que trabajabas con Pineda, al menos el primer año. Puedo manejarlo. Sé que puedes. He leído tus evaluaciones de desempeño, todas, de cada año. Has estado cargando con la división de operaciones de Pineda los últimos 5 años. Ahora, por fin, recibirás el mérito por ello. Después de que se fuera, me quedé en la habitación del hotel mirando mi móvil durante mucho tiempo. Finalmente, llamé a Diana. Contestó al primer tono. ¿Dónde demonios estás? En un hotel. ¿Está bien, Elena? Está disgustada, Tomás. No entiende por qué te fuiste. ¿Puedo hablar con ella? Son las 2 de la mañana. Está dormida. Entonces dile que la quiero. Dile que la recogeré mañana por la tarde e iremos a esa pizzería que le gusta. Diana guardó silencio un momento. ¿Qué estás haciendo, Tomás? ¿Tienes algún tipo de crisis de los 40? Voy a aceptar un nuevo trabajo. ¿Un nuevo?
Ni siquiera has dejado Industrias Pineda oficialmente todavía. No puedes simplemente. Puedo, Diana. Tu padre dejó muy claro esta noche que ya no soy valioso para él. Así que he encontrado a alguien que reconoce lo que valgo. Esto es una locura. No. Quedarme en una empresa que me trataba como basura habría sido la locura. Esto soy yo respetándome por fin lo suficiente como para marcharme. Elena necesita estabilidad. Necesita que su padre no ande por ahí tomando decisiones impulsivas. Elena necesita que su padre le demuestre que no se permite que la gente te trate como si fueras prescindible. La llamaré por la mañana. Colgué antes de que Diana pudiera responder. Luego apagué el teléfono y me quedé dormido por primera vez en meses sin ese peso en el pecho. A la mañana siguiente, 1 de enero, me desperté a las 6, no porque sonara la alarma, sino porque mi cuerpo estaba acostumbrado a los madrugones tras 13 años de condicionamiento. Me duché, me puse uno de los trajes que había metido en la maleta y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía diferente. Más ligero, como si se hubiera quitado una carga que llevaba tanto tiempo que había olvidado lo que era estar erguido. Encendí el móvil. 72 mensajes. Ignoré la mayoría y llamé directamente al número de Elena. ¿Papi? Su voz sonaba pequeña, preocupada. Hola, cariño. Siento lo de anoche. Mamá dijo que habías dejado el trabajo y que te habías ido. Dijo que podrías mudarte lejos. No lo dejé, pequeña. El abuelo Ricardo me despidió, pero he conseguido un trabajo mejor, uno muy bueno. Y no me voy a mudar a ninguna parte sin ti. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Qué te parece si te recojo a mediodía? Comeremos pizza y helado y te lo contaré todo. ¿Puedo quedarme en tu nuevo sitio esta noche? Miré a mi alrededor en la habitación del hotel. No era mucho, pero era mía. Por supuesto. Prepara tu bolsa para pasar la noche. Después de colgar con Elena, llamé a mi abogado. Se llama Martín Cruz. Contestó a pesar de ser año nuevo. Tomás, ¿todo bien? Necesito que gestiones mi divorcio y necesito que te asegures de que mi paquete de indemnización de Industrias Pineda esté blindado. Sin resquicios, sin cláusulas que puedan perjudicarme después. ¿Diana lo hizo finalmente? Su padre lo hizo. Es una larga historia. ¿Puedes ayudar? Ya estoy redactando los papeles. Tendré algo para que lo revises el viernes. A mediodía, conduje hasta la casa de Ricardo Pineda. Mis manos estaban firmes en el volante, mi mente despejada. Diana me recibió en la puerta con Elena detrás, con la mochila lista. Tenemos que hablar de esto, dijo Diana. No, no tenemos que hacerlo. Martín Cruz se pondrá en contacto contigo para los trámites del divorcio. Puedes hablar con él. Tomás, estás siendo infantil. Estoy siendo honesto. Por primera vez en 13 años, soy completamente honesto sobre lo que quiero y lo que merezco. Elena pasó corriendo por delante de su madre y me abrazó. Te echaba de menos, papi. Yo también a ti, cariño. Vamos a por esa pizza. Mientras nos alejábamos, Elena estuvo callada un rato. Luego dijo. ¿Es por lo que el abuelo Ricardo te dijo? ¿Oíste eso? Oí a mamá y a la abuela hablando de ello esta mañana. Dijeron que el abuelo solo hacía lo mejor para la empresa. Que deberías entender que no es personal. Aparqué en la pizzería y me giré hacia mi hija. Elena, quiero que recuerdes algo. Cuando alguien te dice que tratarte mal no es personal, está mintiendo. Todo lo que hacemos a los demás es personal. Y si alguien te hace sentir que no eres valiosa, que no eres suficiente, te marchas. Buscas a gente que vea lo que vales. Como tu nuevo trabajo. Exactamente como mi nuevo trabajo.
Durante la comida, le conté todo sobre Jaime Alarcón y Victoria, sobre el nuevo puesto y las oportunidades que vendrían. Elena escuchaba con esa atención seria que solía reservar para sus libros favoritos. ¿Así que vas a ayudar a otras empresas?, preguntó. Vas a arreglar cosas rotas, hacerlas mejores. Eso es lo que siempre hacías en la empresa del abuelo. Sí, pero ahora podré hacerlo a mi manera, y podré pasar más tiempo contigo. Elena sonrió, la primera sonrisa real que le veía en meses. Bien. Me gusta cuando estás en casa. Esa noche, Elena se quedó dormida en el sofá cama de la habitación del hotel mientras veía una película. Yo me senté en el pequeño escritorio a leer el contrato que me había dado Jaime. Cada cláusula, cada beneficio, cada responsabilidad. Era legítimo. Era real. Era todo lo que Pineda me había prometido pero nunca había cumplido. Mi móvil vibró con un mensaje de Victoria. Mañana va a ser intenso. Descansa y felicidades por tomar la decisión correcta. Escribí. Gracias por todo. Su respuesta no tardó en llegar. Dale las gracias a mi padre. Yo solo fui la mensajera. Pero, por lo que vale, me alegro de que te unas a nosotros. Necesitamos gente a la que de verdad le importe lo que hace. A la mañana siguiente, dejé a Elena con Diana antes de dirigirme a la sede de Alarcón Soluciones Industriales. La oficina estaba bulliciosa a pesar de ser 2 de enero. La gente se movía con propósito. Victoria me recibió en el ascensor. ¿Listo? Todo lo que puedo estarlo. Me guió por la oficina, presentándome a miembros del equipo cuyos nombres intentaba memorizar desesperadamente. Estaba Marcos, el coordinador de logística Sara, la analista de operaciones que se graduó en el MIT a los 19 años y David, el gerente regional que había reflotado 3 instalaciones en 2 años. Todos eran jóvenes, talentosos y estaban completamente enfocados en el trabajo. Sin política, sin puñaladas por la espalda, solo competencia y respeto. Mi despacho estaba en la planta 27, con ventanales a la ciudad. Era 3 veces el tamaño de mi oficina en Pineda, con un escritorio de verdad y espacio suficiente para pensar. Reunión de equipo en 30 minutos, dijo Victoria. Presentarás tu enfoque de gestión de operaciones. Mi padre quiere escuchar tu filosofía antes de asignarte tu primer proyecto. Eso es rápido. Así trabajamos aquí. Ir despacio es caro. Rápido e inteligente gana. La sala de reuniones estaba llena. 23 personas me miraban con expresiones que iban de la curiosidad al escepticismo. Jaime estaba en la cabecera, tranquilo y expectante. A todos, este es Tomás Herrera. Se hace cargo de la división de operaciones, dijo. Tomás, el suelo es tuyo. Me puse de pie, con el corazón acelerado. Este era el momento. O demostraba que merecía la oportunidad o confirmaba las sospechas de que era solo un caso de caridad. No voy a fingir que tengo todas las respuestas, empecé. Pero he pasado 13 años aprendiendo que funciona y que no en la fabricación. Y lo más importante que he aprendido es esto. No se puede arreglar una empresa desde una sala de juntas. Se arregla desde la planta. Marco se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la gente que realmente hace el trabajo sabe más sobre lo que está roto que cualquier consultor. Mi trabajo no es venir con soluciones prefabricadas. Es escuchar, aprender e implementar cambios que tengan sentido para cada situación específica. Sara levantó la mano. ¿Pero qué hay de la estandarización? La eficiencia entre múltiples instalaciones. La estandarización es importante, pero no a costa de la efectividad. Cada instalación es diferente. Diferentes trabajadores, diferente equipo, diferentes desafíos. Tienes que adaptar tu enfoque a la realidad del terreno. Las preguntas se sucedieron rápidamente.
Preguntas duras e inteligentes que me obligaron a defender mi filosofía con detalles específicos. Al final de la hora, estaba exhausto pero eufórico. Jaime asintió con aprobación. Tu primer encargo es la planta de Zaragoza. Están perdiendo 200.000 euros al mes y el cliente quiere cerrarla. Tienes 90 días para reflotarla o recomendar el cierre. Victoria irá contigo como analista principal. 90 días. 200.000 euros al mes en pérdidas. Todo dependía de mi primer proyecto. ¿Cuándo salimos? Pregunté. Mañana por la mañana, vuelo de las 6. Esa noche llamé a Elena para darle las buenas noches. Me voy a Zaragoza una temporada, cariño. Pero volveré todos los fines de semana. ¿A arreglar cosas rotas? Exactamente. Estoy orgullosa de ti, papi. Esas 4 palabras significaban más que cualquier salario, título o validación de Jaime Alarcón. Mi hija estaba orgullosa de mí. Eso era lo que importaba. La planta de Zaragoza estaba peor de lo que esperaba. Equipo anticuado, trabajadores desmoralizados y una dirección que se había desconectado hacía meses. Pero era exactamente para lo que me habían entrenado. Victoria y yo pasamos 3 días solo escuchando. Hablamos con operarios, personal de mantenimiento, supervisores. Todos tenían ideas sobre lo que fallaba. Casi todos tenían sugerencias sobre cómo arreglarlo. ¿Por qué nadie ha implementado estas soluciones? Preguntó Victoria a uno de los operarios veteranos. Porque nadie nos preguntó nunca, respondió. Los consultores que vinieron antes miraron un par de días, escribieron un informe y se fueron. Nunca hablaron realmente con nosotros. Ese se convirtió en nuestro enfoque. Cada mañana trabajábamos en la propia planta, conociendo el equipo, entendiendo el flujo de trabajo, experimentando los problemas de primera mano. Cada noche recopilábamos notas y desarrollábamos soluciones basadas en lo que los trabajadores nos habían dicho. A los 30 días, habíamos reducido las pérdidas a 120.000 euros al mes. A los 60 días, estábamos en el punto de equilibrio. A los 90 días, la planta era rentable por primera vez en 3 años. Jaime voló para la revisión final. Recorrió la planta, habló con los mismos trabajadores y revisó nuestros informes. Tomás, dijo mientras estábamos en el parking viendo llegar el turno de tarde, esto es exactamente lo que sabía que podías hacer. Fue un esfuerzo de equipo. Victoria fue fundamental. Sí, lo fue. Pero tú lo dirigiste. Te ganaste su confianza. Eso es liderazgo. 6 meses después de empezar mi nuevo trabajo, recibí una llamada de Borja Casal. Había estado dirigiendo mi antigua división en Industrias Pineda durante 5 meses. Tomás, soy Borja. Necesito tu consejo. ¿Sobre qué? Sobre todo. La planta de Valencia está fallando otra vez. La eficiencia de producción ha caído un 22% desde que te fuiste. He intentado implementar nuevos sistemas, pero nada funciona. Casi me río. Casi. Borja, ¿has hablado con los trabajadores? ¿Les has preguntado qué ha cambiado? Bueno, envié una encuesta. ¿Una encuesta? ¿Fuiste allí físicamente, te pusiste en la planta y hablaste con la gente cara a cara? Silencio. Ricardo dijo que eras un anticuado. Que las encuestas y el análisis de datos eran más eficientes. Ricardo se equivocaba en muchas cosas. Los datos no te hablan del capataz cuya mujer tiene cáncer, ni de la máquina que hace un ruido raro antes de romperse, ni del atajo que todo el mundo conoce pero que no está en el manual. Tienes que estar allí, Borja. Tienes que preocuparte por las personas, no solo por los números. ¿Me ayudarás? No. Pero te daré el mismo consejo que me dio mi padre cuando empecé.
La gente que hace el trabajo sabe más que tú. Escúchales. Colgué y sentí algo inesperado. No satisfacción, ni venganza, solo tristeza por lo que Industrias Pineda se estaba convirtiendo sin nadie que realmente supiera cómo dirigirla. Un año después de dejar a Pineda, fui ascendido a vicepresidente ejecutivo en Alarcón Soluciones Industriales. Supervisaba 47 instalaciones, gestionaba a 200 empleados y había reflotado 9 operaciones fallidas. Elena pasaba todos los fines de semana conmigo en mi nueva casa. Diana se había vuelto a casar con un abogado corporativo que trabajaba incluso más horas que yo antes. Parecía feliz, y me alegraba genuinamente por ella. La empresa de Ricardo Pineda empezó a perder contratos importantes. Los clientes no estaban contentos con el declive de la calidad. Borja Casal dimitió tras 8 meses, quemado y roto por un puesto para el que no estaba preparado. No me sentí bien por ello. Solo me sentí agradecido de haber encontrado a gente que valoraba lo que yo aportaba. La llamada llegó un martes por la tarde. Victoria entró en mi despacho con el móvil en la mano. Tienes que ver esto. Era un artículo de noticias. Industrias Pineda solicita el concurso de acreedores. Leí los detalles lentamente. 3 años de ingresos decrecientes, intentos fallidos de modernización, pérdida de clientes clave. Ricardo Pineda dejaba el cargo de CEO. ¿Cómo te sientes?, preguntó Victoria. Triste. Esa empresa emplea a 300 personas. Todos perderán sus trabajos porque Ricardo fue demasiado orgulloso para reconocer lo que tenía. ¿Podrías comprarla? La miré. ¿Qué? Papá ya está haciendo los números. Industrias Pineda podría adquirirse por unos 15 millones de euros. No es nada para nuestra cartera. Tú podrías dirigirla. Arreglarla. Salvar esos empleos. La idea era una locura y perfecta al mismo tiempo. Pensé en esos 300 trabajadores, gente con la que había trabajado durante 13 años, amigos, colegas, personas con familias e hipotecas cuyas vidas estaban a punto de ser destruidas. Prepara la reunión. 3 semanas después, entré en el despacho de Ricardo Pineda como el nuevo CEO de Industrias Pineda. El edificio era el mismo. Los muebles eran los mismos. Pero todo lo demás era diferente. Ricardo seguía allí, recogiendo sus cosas personales. Levantó la vista y algo en su expresión se desmoronó. Tomás. Ricardo. ¿Has venido a regodearte? No. He venido a salvar los empleos de 300 personas que no merecen sufrir porque tú tomaste malas decisiones. Se hundió en su silla. Me equivoqué contigo. Sí, te equivocaste. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque esta empresa todavía tiene valor. Los trabajadores todavía tienen talento. Los clientes todavía tienen necesidades. Simplemente olvidaste cómo conectar esas cosas. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglarla de la misma manera que arreglé otras 9 empresas. Escuchando a la gente que realmente hace el trabajo. Ricardo asintió lentamente. Diana dice que eres feliz. Elena habla de ti como si fueras una especie de héroe. No soy un héroe. Solo soy un hombre que finalmente comprendió que mi valor no proviene de la opinión de otra persona. Proviene de lo que sé que puedo hacer. Se levantó y me tendió la mano. Buena suerte, Tomás. Esta empresa merece a alguien que se preocupe por ella. Nos dimos la mano y lo vi salir de la oficina que había sido suya durante 30 años. Luego llamé a Victoria. Reúne al equipo. Tenemos trabajo que hacer. Durante los siguientes 18 meses, reflotamos Industrias Pineda por completo. Recuperamos a antiguos clientes, mejoramos equipos y procesos. Elena tenía ahora 14 años, edad suficiente para entender lo que había pasado.
Empezó a venir a la oficina los fines de semana, observando cómo operábamos y haciendo preguntas inteligentes sobre liderazgo. Papá, dijo un sábado por la tarde, ¿por qué crees que el abuelo Ricardo no pudo hacer lo que tú estás haciendo? Porque heredó la empresa. Nunca tuvo que construir nada por sí mismo. Nunca aprendió que el respeto se gana, no se regala. ¿Le odias? No. Siento lástima por él. Tenía algo valioso y no lo reconoció hasta que lo perdió. Eso es cierto para la empresa y para mí. Victoria llamó a la puerta. Reunión familiar. Mi padre nos quiere a todos. En la sede de Alarcón Soluciones Industriales, Jaime reunió a todo el equipo ejecutivo. Hemos tenido un año récord, anunció. Los ingresos han subido un 40% y la adquisición de Industrias Pineda ha abierto puertas que nunca creímos posibles. Me miró directamente. Tomás, has superado todas las expectativas. Convertiste un colapso en una estación de autobuses en el catalizador para transformar no solo tu vida, sino múltiples empresas y miles de vidas. Tuve ayuda, dije. Victoria me encontró. Tú me diste una oportunidad. Los equipos hicieron el trabajo real. Pero tú los guiaste. Eso es lo que importa. Después de la reunión, Jaime me apartó. Me jubilo en 2 años. Victoria asumirá el cargo de CEO, pero te quiero a ti como presidente y CEO. Dirigirás la parte operativa por completo. Jaime, no sé qué decir. Di que sí y recuerda que el hombre que te dijo que eras demasiado viejo y que no eras útil solo tenía miedo de alguien que realmente sabía cómo hacer el trabajo. Acepté, por supuesto. Y mientras conducía a casa esa noche, pensé en aquel momento en la estación de autobuses cuando todo parecía perdido y una extraña con ojos amables me preguntó si estaba bien. A veces estar roto es la única manera de descubrir de qué estás hecho realmente. A veces, las personas que te desechan solo están dejando espacio para las personas que reconocerán tu valor. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien, construir algo real y demostrar a quienes te subestimaron exactamente lo que perdieron. Me llamo Tomás Herrera. Tengo 48 años. Soy el presidente y CEO de Alarcón Soluciones Industriales y el CEO de Industrias Pineda. Soy padre de una hija increíble que ya es más inteligente de lo que yo seré nunca. Y hace 3 años, estaba sentado en una estación de autobuses pensando que mi vida se había acabado cuando, en realidad, solo estaba empezando. Tu valor no lo determinan las personas que no logran verlo. A veces, lo mejor que puede pasar es que alguien vea tu valor cuando tú apenas puedes verlo por ti mismo. Recuerda. Nunca eres demasiado viejo, nunca estás demasiado roto y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y construir algo mejor de lo que perdiste. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.